Continuamos, amigos, entonces hablando de los protocolos de red y en este caso específico del tema de las capas. Vamos a hablar a continuación de la capa de transporte. Bien, la capa de transporte es la encargada de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor. Esta, digamos que es el objetivo principal de la capa de transporte. Transferir datos libres de errores entre los dos puntos, los dos extremos, el emisor y el receptor. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, desde el servidor hasta el cliente, independientemente de las redes físicas que se utilicen en ese intercambio de información. Existen dos tipos de servicio en la capa de transporte. Entonces, tenemos el servicio orientado, en donde la conexión consta de tres partes: el establecimiento de la conexión, la transferencia de datos y la liberación como tal. Y tenemos el otro, que es el servicio no orientado. Se tratan los paquetes de datos en forma completamente individual. Entonces, es la diferencia entre el uno y el otro. Ahora bien, las primitivas del servicio de transporte. Vamos a ver qué son las primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios puedan acceder al servicio de transporte de la información, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas y para ello las primitivas de transporte son, ojo pues, estas son las directivas de transporte. Son los códigos internos que utilizan los paquetes de datos para que la información pueda transportarse, transferirse de un punto al otro. Entonces está la listen, que se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto. Siempre está ahí, quieta, pero cuando está bloqueada, ¿ok? Está connect, que intenta activamente establecer una conexión o conectarse como tal. Está send, que permite eso, enviar la información. Resave, que bloquea o se bloquea hasta que llegue una TPU de datos, una solicitud de datos. Y está disconnect, en donde este lado, dice acá, quiere liberar la conexión. Entonces, para eso son estas alternativas que tenemos nosotros acá como tal. Tenemos los elementos de protocolo de transporte. ¿Cuáles son esos elementos? Y son importantes cada uno para que la función se pueda hacer. El direccionamiento, que es cuando un proceso desea establecer una conexión con un computador de aplicación remoto. Debe especificar a cuál se conectará. Eso lo hace este protocolo de direccionamiento. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes o conexiones. Bueno, perfecto. Elementos de protocolo de transporte. Seguimos entonces. El establecimiento de una conexión. Es un procedimiento realmente complejo, ya que la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. Esto se soluciona utilizando direcciones de transporte desechables o usando un diseño de red restringido. Siempre va a existir esa tendencia, y es que durante la transmisión de datos, pues la información se pueda perder, ¿ok? Entonces, pues lo que se busca aquí precisamente es evitarlo, y pues para eso tenemos aquí esta solución. Bien. La liberación de una conexión, ¿en qué consiste? Tenemos dos estilos para determinar una conexión, para determinarla. La liberación asimétrica. Funciona del mismo modo que un teléfono. Cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión. Entonces, eso se le conoce como una liberación asimétrica. Es decir, que las dos deben estar conectadas para que haya transmisión de datos. Y tenemos la liberación simétrica, donde dice, trata la conexión como dos conexiones unidireccionales en una sola dirección, pero son distintas y requiere que cada una se libere por separado. Tenemos el control de flujo y almacenamiento en buffer. ¿Qué es eso? Mientras se almacenan las conexiones, uno de los aspectos claves es el control de flujo. Existen tres tipos de buffer y se utilizan cada uno de ellos cuando más convenga. Un buffer es una especie de almacenamiento temporal de información, ¿ok? El equilibrio óptimo entre el almacenamiento del buffer en el origen y en el destino, entre estos dos, depende del tipo de tráfico transportado por la conexión. Entonces, dependiendo de eso, de la información
del tráfico, entonces vamos a tener aquí que el equilibrio sea óptimo entre el origen y el destino. La multiplexión, ¿qué es la multiplexión? Desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de una red. La multiplexión también puede ser útil en la capa de transporte para la utilización de circuitos virtuales, que dan más ancho de banda cuando se reasigna a cada circuito una tasa máxima de datos. Entonces, de ahí la importancia de la multiplexión. Tenemos los protocolos de transporte de Internet y existen dos protocolos principales. Entonces, los dos más importantes, perdón, se me fue acá, los dos más importantes son el UDP, que es el protocolo de datagrama de usuario, y el TCP, que es el protocolo de control de transmisión. Sin estos dos protocolos, el Internet sería imposible, ¿ok? Entonces, pues de ahí la importancia de cada uno de estos dos. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es la capa de red como tal. La capa de red determina la mejor ruta para enviar los paquetes por la red. Es la encargada de que los datos transmitidos salgan y lleguen al destino, aunque los dispositivos no se encuentren conectados directamente entre sí. También se le conoce como capa de direccionamiento lógico. Entonces, siempre que, por ejemplo, a través del cliente se pide información al servidor, esta capa lo que hace es eso, determinar cuál es la mejor ruta que debe utilizar para enviar esos paquetes de información del servidor al cliente o del cliente al servidor. La orientación de conexión, y esto es importante, hay dos formas en las que el nivel de red puede funcionar internamente. La primera son los datagramas, que hablábamos de hace un momento. ¿Qué son los datagramas? Cada paquete se encamina independientemente sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo. Y tenemos los circuitos virtuales. Durante un establecimiento de conexión, todos los routers que estén en el camino de esa conexión reservan recursos virtuales para poder hacer esta conexión. Tenemos un router por acá, tenemos otro router por acá y otro router por acá. Entonces, cuando la información pasa de un router a otro, entonces, pues, en cada uno de estos se van a asignar ciertos recursos para que esa conexión se pueda dar en forma virtual. No es una asignación física como tal. Tipos de servicios, pues tenemos dos tipos de servicios. Los no orientados a la conexión se les conoce como CLNS, en donde cada paquete debe llevar la dirección destino con cada uno. Los nodos de la red deciden el camino que se debe seguir. En este tipo de servicios, los no orientados a la conexión. Tenemos los servicios orientados a la conexión, conocidos como CONS, y aquí solo el primer paquete de cada mensaje tiene que llevar la dirección destino. Este paquete se establece la ruta que deberán seguir todos los paquetes pertenecientes a esta conexión. Si se crea una ruta, entonces este protocolo que tenemos aquí determina cuál es la ruta que se debe establecer de todos los paquetes para que llegue la información del punto A al punto B. Ese es el objetivo de CONS. Bien, el encaminamiento se le conoce como enrutamiento o ruteo, el cual es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Esto trata de que hay que escoger la mejor ruta posible para llevar la información del punto A al punto B. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace posible? El encaminamiento, que se le conoce también como enrutamiento o simplemente ruteo. Tenemos el control de gestión. ¿Qué es el control de gestión? Cuando en una red un nodo recibe más tráfico del que puede procesar, se puede dar una congestión. Claro, el nodo se puede saturar de recibir tanta información, tanto dato. El problema es que una vez que se da esa congestión en un nodo, el problema tiende a extenderse por el resto de la red, una especie de efecto dominó. Si un nodo se satura, pues de aquí en adelante todos los nodos pues tienden a saturarse porque pues todos a su vez también están recibiendo mucha información. Entonces, aquí dice, por ello hay técnicas de prevención y control que se pueden y deben aplicar en el nivel de red. Vamos a ver aquí los protocolos de la capa de red. Simplemente los vamos a nombrar o a visualizarlos porque son muchísimos y si hablamos de cada uno, pues nos vamos a extender demasiado. Pero tener en cuenta que son muchísimos los protocolos que encontramos.
Entonces tenemos el protocolo IP, el OSP, este que tenemos acá, el IEGMP. Tenemos también por acá, bueno, tenemos ahorita lo que es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos recopila la información de todas las capas superiores y la traduce en información binaria para que así pueda ser enviada por la capa física. Entonces miren la importancia de esta capa que tenemos aquí. También se le conoce como capa de direccionamiento físico, ¿ok? Entonces, esta capa es muy importante porque está recogiendo toda la información de todas las otras capas, de las superiores, y la está convirtiendo en información binaria para que de esa manera puede ser enviada, transmitida mediante la red. Por eso se le llama de enlace de datos. Una de las funciones, vamos a ver qué funciones cumple esta capa. La capa de enlace de datos es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito eléctrico de transmisión de datos. Esto es clave para que los datos puedan funcionar, se puedan transmitir. Sin esta capa es imposible. La transmisión de datos lo realiza mediante tramas, que son las unidades de información. Este concepto en redes lo vamos a encontrar muchas veces, las tramas. ¿Y qué son las tramas? Pues son simplemente unidades de información con sentido lógico para el intercambio de datos en la capa de enlace. Principales funciones de esta capa. Entonces miren la importancia. Iniciación, terminación e identificación. Segmentación y bloqueo. Todo esto está enfocado al manejo de datos. Sincronización del octeto y el carácter. Delimitación de trama y transparencia. Control de errores, control de flujo, recuperación de fallos, gestión y coordinación de la comunicación. Entonces miren cómo vamos a encontrar aquí pues bastantes funciones, bastantes cosas que tiene que hacer esta capa y la importancia de la misma. Iniciación, terminación e identificación. Vamos a desglosar en detalle las cosas. Comprende los procesos necesarios para activar el enlace e implica el intercambio de tramas de control con el fin de establecer la disponibilidad de las estaciones para transmitir y recibir información. ¿Ok? Entonces, lo que hace es verificar los procesos para que se pueda intercambiar información. Eso es lo que está haciendo básicamente esta capa que tenemos aquí, esta parte de la capa. Las funciones de determinación son de liberar los recursos ocupados hasta la última recepción o envío de la última trama. La identificación es para saber a qué terminal se debe de enviar una trama o para conocer quién es el que envía la trama. ¿Ok? Cuando hablamos de trama, recordemos que hablamos de información que se está enviando. Segmentación y agrupación. La segmentación surge por la longitud de las tramas, por el tamaño de las mismas, ya que si es muy extensa, por eso hablamos del tamaño, se debe de realizar tramas más pequeñas con la información de esa trama excesivamente larga. Lo que hace es que si yo grafico una trama, lo que hace es dividirla en pequeñas partes para que la información se pueda transferir mucho más fácil. Si estas tramas son muy cortas, se implementan unas técnicas de bloque que mejoran la eficiencia y que consiste en unir varios mensajes cortos en una única trama de capa de enlace más larga. Lo contrario, si tengo tramas pequeñitas, entonces él lo que hace es unir todo esto en una sola. Entonces, todas estas tres pasan acá y pues ya envía un paquete un poco más grande y lo puede enviar de mucha mejor manera. Sincronización de octeto y carácter. Bueno, en las transferencias de información en la capa de enlace, es necesario identificar los bits y saber qué posición le corresponde en cada carácter u octeto dentro de una serie de bits recibidos. Acordémonos que un bit es la unidad mínima de información, es lo más pequeño en lo que la información se puede dividir. Esta función de sincronización comprende los procesos necesarios para adquirir, mantener y recuperar la sincronización de carácter u octeto. Entonces, aquí estamos viendo es cómo él internamente maneja la información a nivel de bits para poderla transferir, para sincronizarla y transferirla. La delimitación de la trama, entonces dice, para la delimitación de las tramas se usan tres métodos. Aquí tenemos los dos primeros. El método de principio y fin. Caracteres específicos para identificar el principio o el fin de cada trama. Estamos claros ahí. Tenemos el principio y cuenta que es, utiliza un carácter para indicar el comienzo y seguido
por un contador que indica la longitud de la trama. Ese es principio y cuenta. Y tenemos aquí el tercero, que es el de guión. Se emplea una agrupación específica de bits para identificar el principio y fin mediante banderas o flags. Una bandera es como una seña que deja para saber dónde es el principio y otra marca como bandera o flags o seña para saber cuál es el fin de esa información. Hablemos ahora del control de errores. Proporciona detección y corrección de errores en el envío de tramas entre computadores y provee el control de la capa física. Las funciones generales son identificar una trama de datos. Listo. Códigos detectores y correctores de error. Control de flujo y gestión y comunicación de importancia. Entonces miren cómo esta parte del control de errores es muy interesante, muy importante, porque me está encontrando cuáles son las tramas de los datos. Me está encontrando cuáles son los errores. Me está ayudando con el control de flujo y me gestiona y me coordina la comunicación de los datos. El control de flujo, hablemos de él, es necesario para no saturar al receptor de uno o más emisores. Se realiza normalmente en la capa de transporte, también a veces en la capa de enlace. Suele ir unido a la corrección de errores y no debe limitar la eficiencia del canal. El control de flujo conlleva dos acciones importantes que son la detección de errores y la corrección de errores. O sea que el control de flujo no solamente me los detecta, sino que inclusive me corrige los errores que encuentre en el momento en que la información se transfiere de un lugar a otro. Eso es la importancia del control de flujo. Vemos ahora el tema de la recuperación de fallos. Son los procedimientos para detectar situaciones y recuperar al nivel de situaciones anómalas, situaciones con problemas, con errores, como la ausencia de respuesta, recepción de tramas inválidas y etc. ¿No les ha pasado que a veces como que uno está en internet intentando entrar a una página y no hay respuesta? Pues bien, eso es gracias a esta parte, pues nosotros el sistema interno permite recuperar eso y si se dan cuenta hay veces que como que no hay conexión y de un momento a otro él carga automáticamente esa página. Pues bien, eso me lo permite hacer esta parte. Las situaciones más típicas son la pérdida de tramas, aparición de tramas duplicadas y llegada de tramas fuera de secuencia. Gestión y coordinación de la comunicación. Entonces, la gestión atiende dos tipos. El primero de ellos es un sistema centralizado donde existe una máquina maestra y varias esclavas. Estas conexiones se pueden realizar punto a punto o multipunto. Entonces, esto es lo que tiene que ver con gestión y coordinación de la comunicación. Luego, como segundo punto, tenemos aquí. El segundo de ellos es el distribuido, donde no existe una máquina maestra y todas compiten por el control del sistema de comunicación. Entonces, esta es la segunda forma de poderlo hacer también. La coordinación se puede realizar mediante selección o contienda. ¿Qué quiere decir esto? La selección se puede implementar mediante sondeo o selección, donde el maestro recoge un mensaje de una secundaria y se la entrega a quien seleccione. Entonces, aquí está una de las formas como se puede hacer la coordinación del manejo de los datos en este caso. La contienda se basa en que cada computador o ordenador emite su trama o su mensaje cuando le apetece. Todos los componentes de la red son tanto emisores como receptores, es decir, que los dos componentes de la red cumplen las dos funciones. O algunas veces puede ser emisor, pero también la otra puede ser un receptor. Vamos a hablar ahorita ya para terminar esta parte sobre la capa física. Estamos hablando de la primera capa. Envía la información binaria. Este es como el nivel más, es el nivel físico. Envía la información binaria por distintos medios de red. Entonces tenemos aquí lo que es el cableado, el Wi-Fi y cualquier otro medio para transferir información. Se encarga, tal y como su nombre lo indica, de la conexión física entre los dispositivos de una red y no lleva a cabo ningún tipo de direccionamiento físico ni lógico. El único objetivo es simplemente enviar la información binaria por medio de una parte física. Este es el objetivo de esta capa. Los medios de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de comunicación.
Cuando hablamos de sistemas de terminales, estamos hablando, por ejemplo, del modelo cliente-servidor. ¿Ok? Las transmisiones se realizan habitualmente empleando medios físicos y ondas electromagnéticas, las cuales se vuelven susceptibles a ser transmitidas por el vacío. Vemos ahora un tema importantísimo que es el entramado. ¿Qué es el entramado? Es el conjunto de relaciones de datos que hay entre la capa física y la capa de enlace de datos. Por eso se le conoce como entramado, como la unión entre las dos capas, entre la capa física y la capa de enlace de datos. Esta, a su vez, es la encargada de detectar y corregir los errores. Los errores pueden consistir en una mayor o menor cantidad de bits recibidos o diferencias en los valores que se emitieron y en los que se recibieron. Siempre que se envía información, entonces el entramado está buscando a ver qué errores son los que pueden haber en el momento de la transmisión de los datos del punto A al punto B. Funciones de esta capa. Bueno. Envío bit a bit entre nodos. Envío de, como sea el bit, es información. Proporcionar una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos. ¿Okay? Una interfaz estandarizada. La modulación, que es la que permite la comunicación entre los dos puntos. La codificación de la línea. Sincronización de los bits en comunicación cuando la serie sea sincrónica. Bueno, más características. Delimitación de inicio y final y control de flujo en comunicación cuando la serie es asincrónica. Entonces, él permite delimitar dónde empieza y dónde termina y cuál es el control de flujo. Multiplexación de conmutación de circuitos. Detección de portadora y detección de colisión utilizada por algunos protocolos de acceso múltiple del nivel 2. Ecualización, filtrado, secuencias de prueba, conformación de pulso y otros procesados de señales de las señales físicas. Entonces miren cómo pues esta capa tiene una cantidad grande de funciones. Aquí vamos a encontrar ejemplos de estos protocolos. Pues no los vamos nuevamente a nombrar todos y ver en detalle porque nos demoraríamos demasiado, pero aquí están. El B.92, que es para red telefónica de módems. Bueno, Firewire, bueno, todo esto que tenemos nosotros acá son diferentes ejemplos de protocolos, el DSL y el ISDN, los 10 base T, 10 base 2, 10 base 5. Tenemos aquí inclusive otras variedades de la capa física de Ethernet. ¿Qué más nos encontramos por acá? Todos estos protocolos que tenemos acá, por ejemplo, este de muy conocido, el Bluetooth para la parte de la capa física y este también el IEE del Wi-Fi para las capas físicas. Este es un protocolo muy conocido, el 802.11x. Ya para terminar, entonces tenemos aquí nuevamente una gráfica donde tenemos todos las capas y lo que tiene que ver cada una. Entonces tenemos la séptima y aquí están todas las tecnologías que él está utilizando. La de presentación, entonces aquí está todo lo que él utiliza. La de las sesiones, el transporte, mira, aquí están cada uno de los protocolos que se están utilizando. Esta gráfica es muy clave, muy importante, porque miren que nos está mostrando cada uno de los protocolos que se usan en cada una de las capas. La conexión de datos, pues tenemos aquí todo lo que es la tecnología Ethernet, Fibre Channel, todo esto. Y tenemos acá la capa física, que es todo lo que tiene que ver con el cableado que tenemos acá. Entonces, mis amigos, pues con esto vamos por terminar esta lección y vamos a continuar.